Desafíos matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 13 de abril para quinto grado. Comenzamos con matemáticas, el tema es un gran concurso. Hoy tenemos preparado un concurso, vamos a necesitar la página 108 del libro de matemáticas. Si 1 kilogramo de plátano cuesta 8.50, ¿cuánto hay que pagar por 5 kilogramos? Se pagarían 42.50 pesos, solo multiplicamos por 5 y listo. Si por 7 refrescos iguales se pagan 63 pesos, ¿cuál es el precio de cada uno? Se compraron 7 refrescos, así que dividimos 63 entre 7 para conocer el valor de 1. Y el resultado es 9. Completa la siguiente tabla. 3 cajas tienen 24 libros. ¿Cuántos libros tendrán 6 cajas? Como es el doble de cajas, sería el doble de libros, así que son 48. Si sumamos 24 más 48, nos darían 72, así que podemos sumar 3 más 6 y nos da 9. Vamos a multiplicar nuestro valor unitario por 4 y nos da 96. Si por 3 kilogramos de manzanas se pagan 20 pesos, ¿cuánto hay que pagar por 15 kilogramos? 15 kilogramos es 5 veces 3 kilogramos, entonces también podemos multiplicar 5 por 5 los 20 pesos que cuesta 3 kilogramos y el resultado es 100 pesos. La segunda pregunta es el mismo problema, dice ¿cuánto kilogramo puedes comprarse con 120 pesos? Aquí te presentan que ya sabemos cuánto cuestan 3 kilogramos. Si 15 kilogramos cuestan 100 pesos y 3 kilogramos cuestan 20, entonces los dos suman 120. Entonces también sumé los kilogramos y me dieron 18 kilogramos. Si con 3 refrescos familiares se llenan 9 vasos, ¿cuántos vasos se llenan con 5 refrescos familiares? Si con 3 refrescos familiares se llenan 9 vasos, con un refresco se llenan 3 vasos. Entonces con 5 refrescos voy a multiplicar los vasos de un refresco por 5 vasos y nos da 15. Completa la siguiente tabla. Aquí tenemos que colocar el número de libros que tiene una caja. ¿Qué harías para resolverlo? Podríamos tomar los datos completos en la tabla. Dividimos 150 entre 6 y nos da 25. Así que sabemos que una caja tiene 25 libros. Ahora nos falta un dato. Podemos dividir 1125 entre 25 y el resultado es 45. Por 16 cuadernos se pagaron 100 pesos. ¿Cuánto habría que pagar por 20 cuadernos? En este caso podemos resolverlo sacando mitades a las cantidades. Por ejemplo, la mitad de 100 son 50 pesos por 8 cuadernos. Y luego la mitad serían 25 de 4 cuadernos. Y luego ya tengo el costo de 16 cuadernos y de 4 cuadernos. Puedo sumar lo que cuestan y como resultado nos da 125 pesos. También podemos dividir 100 entre 16 y nos da 6 pesos. Con 25 centavos. Ese es el precio de un cuaderno, lo multiplicamos por 20 y eso nos da 125 pesos. Ya viste que se nos pueden ocurrir muchos caminos para llegar a donde queremos. Lo importante es probarlos y si no nos resultan, podemos probar otros sin desanimarnos. El reto de hoy es el siguiente. Resuelve los dos últimos problemas del desafío 57 más problemas. Recuerda que si te equivocas, prueba otra estrategia. Hasta dibujar lo que nos plantean los problemas nos ayuda a comprenderlos mejor. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con ciencias naturales. El tema es masa y volumen, objetos de materiales iguales y diferentes. Identificará la relación entre la masa y volumen de objetos de diferentes materiales. Hoy vamos a analizar la relación entre la masa y el volumen, entre objetos hechos del mismo material y entre objetos hechos de diferente material, como son la madera, el cartón y el metal y unicel. Vamos a comenzar con una actividad de falso y verdadero. ¿Cuánta más materia tiene un objeto, mayor es su masa? ¿Falsa o verdadero? Es verdadero. La masa de un cuerpo se mide con un termómetro. Falso o verdadero. Falso. La masa de un cuerpo se mide con una báscula. Los 3 estados de la materia se pueden encontrar en sólido, líquido y gaseoso. Falso o verdadero. Verdadero. Estos son los 3 estados de la materia o estados de agregación de la materia y falta un cuarto que es el estado de plasma. El volumen es la medida del espacio que ocupa un cuerpo y se toman en cuenta 3 dimensiones del espacio. Falso o verdadero. Es verdadero. Se toman en cuenta 3 dimensiones y eso lo necesitamos para conocer el volumen. Cuando tenemos dos objetos sólidos del mismo material, podemos saber cuál tiene mayor masa por el volumen que ocupa, es decir, por su tamaño. Sí, podemos decir que el objeto más grande tiene mayor masa que el más pequeño, igual con los otros materiales. Pero si tuviéramos dos objetos de diferente material, pero del mismo tamaño, ¿sería igual de sencillo saber cuál tiene mayor masa? No, ya es más difícil saber a simple vista. Necesitamos una balanza y una báscula que nos ayuden a medir la masa de cada material. Realicemos un experimento, colocamos un objeto grande y un objeto pequeño de madera. El objeto grande inclina la balanza, ahora lo haremos con un unicel. El unicel es un material muy ligero, pero si alcanzamos a ver que está inclinado,
Vamos a pesarlo para saber cuánto pesa el unicel con exactitud. El unicel grande pesa 20 gramos y el pequeño pesa 8 gramos. Ahora vamos a pesar la madera con el unicel. Se inclinó hacia la madera. Cuando tenemos dos objetos con el mismo material, es más fácil deducirlo. ¿Cuál pesará más? Cuando tenemos materiales distintos, se tienen que realizar cálculos ya que es más complicado deducirlo. Daniela Franco es experta en química y nos habla de la relación de masa y volumen de la materia. Tiene masa y volumen. La relación va a ser particular de acuerdo al material. Tenemos una moneda y una moneda un poco más chica. Si tenemos una cantidad más pequeña de masa, tenemos una cantidad más pequeña de volumen. Si tenemos una moneda de 20 gramos y dos monedas de 10 gramos, aquí tenemos la misma masa. En esa cantidad grande de espuma tenemos la misma masa que en una moneda pequeña. Esto es porque la masa no depende de su tamaño. El patrón de un modelo que nos sirve para medir y comparar otro igual, la balanza se inclina hacia donde el lado del objeto tiene mayor masa. Cuando los objetos colocados en ambos lados de la balanza tienen la misma masa, la balanza se equilibra. Los elefantes no olvidan, pueden recordar a todos los miembros de su manada y los lugares por donde han pasado. Un dato interesante es que tiene mayor masa, 1 kilo de plomo o 1 kilo de pluma. Los dos pesan igual porque la masa es la misma en ambos casos. Recuerda que dije 1 kilo de plomo y 1 kilo de pluma. La densidad del plomo y una pluma es diferente. La densidad es una propiedad característica de la materia y su valor no depende de la cantidad de materia, sino de la naturaleza de las sustancias. Al final, Raulito nos resume la clase en una canción rapeada. Seguimos con lengua materna. El tema es artículos de divulgación. El principio. Vamos a hablar sobre los artículos de divulgación científica. Necesitarás tu libreta, libro, lápiz y pluma. Tom nos recuerda que su tema era ciencia y tecnología aplicada a los calcetines. En tercer grado realizamos una revista de divulgación científica. Para empezar te invito a leer dos fragmentos de artículos. Ambos abordan el mismo tema, pero en uno es científico y el otro es de divulgación científica. La idea de esta lectura te permitirá tener claro el concepto de divulgación porque es fundamental para la tarea que vamos a realizar. Vamos al artículo científico. Durante la lectura escriban algunas palabras que desconozcan y búsquenlas en el diccionario. Las entradas del coronavirus en las células huésped está medida por la glicoproteína de pico transmembrana S, que forma homotrímeros que sobresalen de la superficie viral. S comprende dos subunidades funcionales responsables de la unión al receptor de la célula huésped. Subunidad S. Los diferentes coronavirus utilizan dominios distintos del centro de la subunidad S para conocer una gran variedad de receptores de unión y entrada, dependiendo de la especie viral. Y bien, ¿comprendiste el texto? Tal vez entendiste y reconociste palabras que últimamente hemos escuchado mucho, pero no comprendiste lo que quieren decir los autores. O tal vez comprendiste de forma general que habla sobre el mecanismo de infección del coronavirus que provoca el COVID-19. El texto es más complejo, sus destinatarios son especialistas y ellos sí podrían encontrar las características en los apoyos gráficos de las imágenes y en las gráficas, mientras que quienes no somos especialistas resultan incomprensibles. El nuevo coronavirus SARS de 2013, otro primo cercano con el que comparte el 80% del genoma, usa la misma puerta de entrada de la proteína AC2 que forma en la superficie exterior de las células del pulmón y otros órganos que siempre tienen que estar ahí, pues es esencial para mantener la presión sanguínea y evitar enfermedades cardiovasculares. Es como una cerradura que introduce una llave. Una vez dentro de la primera célula humana, un coronavirus puede hacer copias de sí mismo. Cada vez que el coronavirus entra en una gama de mutaciones, por ejemplo, la letalidad. Los dos textos hablan de lo mismo. En ambos digamos que la idea principal es explicar cómo ingresa el virus del SARS-CoV-2 en las células humanas. El segundo fragmento es más sencillo de comprender. Cómo ingresa el virus en las células humanas. La difusión pretende compartir conocimiento entre pares, es decir, entre especialistas. Por otra parte, la divulgación, el autor es alguien que posee un conocimiento especializado que sabe que el público al que se dirige, aunque tenga conocimiento sobre el tema, no es especialista. Debemos estar atentos de información falsa para no caer en ideas erróneas. Tenemos que ser críticos con el texto, observar que citen fuentes confiables, deben incluir nombres, datos e información verificable. Seguimos con la historia. El tema es, y después de la revolución, ¿qué pasó? Ubicarás la formación de instituciones en el México post-revolucionario. Aplicando los términos décadas y años, se identificarán cambios en la distribución poblacional.
nos introduciremos a un nuevo bloque en nuestro libro de texto. En esta etapa hubo cambios importantes en la organización política y económica de nuestro país, aunque tal vez la transformación más profunda y visible fue en la sociedad. Nuestro país de 1920 a 1982 experimentó una serie de transformaciones que se sustentan en 4 procesos principales: la consolidación del sistema educativo público, la industrialización, la urbanización y el crecimiento demográfico. Como recordarás, desde la época liberal, una preocupación constante era la educación. Como resultado de la revolución, el derecho a la educación quedó establecido en la Carta Magna de 1917. Falta consolidar una institución capaz y crear y aplicar los planes educativos para que fuera fácil difundir la cultura a todos los mexicanos. La Secretaría de Educación Pública se encarga de la educación en México. El 3 de octubre de 1921 se creó la SEP, Secretaría dedicada a la formación de la educación pública, con la finalidad de darle al gobierno federal la máxima autoridad para educar a la infancia y la juventud mexicanas. La industria era un sinónimo de modernidad, así que a partir de 1940 una prioridad del gobierno mexicano fue la formación de una actividad industrial para lograr el desarrollo del país. El petróleo se convirtió en la base económica de México durante muchos años. El 18 de marzo de 1938 se decretó la expropiación petrolera. La expropiación petrolera tenía como fin darle a México las riendas de su propio proceso de industrialización. La entidad paraestatal es un organismo que apoya al gobierno a administrar los recursos de determinadas industrias. Te invito a que investigues qué entidades paraestatales se encuentran en la entidad donde vives. Como efecto de la industrialización se descuidó el campo mexicano, lo que volvería un grave problema para finales de este periodo. La industrialización también provocó la urbanización. Ese es un tercer proceso característico de este periodo. Ese proceso de urbanización contribuyó a aumentar las desigualdades sociales con la conformación de nuevas zonas residenciales como parte del proceso de urbanización. Otro factor importante es la disminución de la tasa de mortalidad, es decir, que mueran menos personas. La esperanza de vida comenzó a aumentar también gracias a las nuevas formas de vida urbana y a los adelantos en la medicina. Surgieron instituciones dedicadas a la salud, la protección del trabajo, a promover el campo, a fomentar la vivienda digna y muchas más que intentaban apoyar a la sociedad mexicana. El 17 de octubre de 1953 se publicó el decreto que permitió a las mexicanas gozarán de la ciudadanía plena, el derecho al voto. Antes de esa fecha las mujeres no tenían derecho a votar ni a ser electas. El 3 de junio de 1955 las mujeres mexicanas ejercieron por primera vez en la historia su derecho al voto. El 12 de febrero de 1959 se consolidó la comisión dedicada a definir las características y el contenido de los libros de texto gratuito. El tercer acontecimiento importante que marca el rumbo de esta época se trata del movimiento estudiantil de 1968. Los estudiantes querían ser tomados en cuenta y luchaban por democratizar las instituciones. El crecimiento económico llegó a ser tal que en esta época se le conoce como el milagro mexicano. En 1973 el mundo experimentó una grave crisis petrolera que tendría como resultado un gran periodo de crisis en México. A lo largo de esta clase aprendimos que de 1920 a 1982 México experimentó una serie de transformaciones importantes que fueron guiadas por 4 procesos principales: la industrialización, la urbanización, el crecimiento demográfico y la educación. El reto de hoy es el siguiente. Te invito a que revises la línea del tiempo y el mapa histórico que aparece en la página 114 y 115 de tu libro de texto de historia para que identifiques los procesos de los que hablamos en esta clase y que comentes con tu familia y compañeros aquellos otros que te llamen la atención. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.